Ay, no puedo ser. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Estamos ya en nuestra tercera semana de trabajo, estamos próximos a terminar este módulo. Nos resta pues prácticamente una semana que habremos de tomar una vez que regresemos de vacaciones. Pero bueno, hoy en este quinto espacio nuestra orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas, conclusiones. Lo que ya hemos venido trabajando prácticamente es lo que habremos de continuar trabajando en ese mismo orden, ¿ok? Me presento para todos ustedes, saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea SEP. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo estudios históricos relacionados con la evolución histórica de la lengua. Al campo disciplinar que pertenezco aquí es al de la comunicación en Prepa en línea, ¿ok? Ese soy yo. El propósito de nuestra sesión ya lo conocen porque es prácticamente el mismo que hemos venido trabajando, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega de tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Pues bueno, esta semana nos toca trabajar con nuestro último tema gramatical, que es el Future Tense. Ese es el último tema que vamos a trabajar. Ya la próxima semana van ustedes de trabajar con su proyecto integrador, con el foro de integración, con la autoevaluación. Pero por esta semana tenemos que abordar nuestro último tema de trabajo, que es el Future Tense. ¿Ok? Pues bueno, tengo una pregunta. Vamos a iniciar con algo que les decía en otra generación. Resulta que la actividad integradora 5, ya califiqué varias tareas, ya me enviaron, de hecho, tanto de las 5 como de las 6. Y como siempre ha sucedido, es como una constante, de hecho, la actividad integradora número 5 tiende a tener fallos. Porque, y bueno, yo creo que es la que más notas bajas tiene, dado que nos permite la actividad integradora 5 darnos cuenta que tanto ustedes ya tienen conciencia del uso de estructuras gramaticales, que saben ustedes que es por medio de ellas que vamos aprendiendo el idioma, en este caso el inglés. Bueno, resulta que la actividad integradora tiene un recuadro. Este recuadro tiene tres tipos de estructura gramatical. Y justo ese recuadro nos permite darnos cuenta qué tanto ustedes tienen de conciencia acerca de este uso de estructuras gramaticales. Y les decía yo desde las primeras sesiones, la mayoría de estudiantes, digo la mayoría porque ha sido una constante en todas las generaciones, tienden a utilizar traductor, pero si no utilizan traductor, tienden a dar respuestas cortas, que yo les decía al inicio: cuando les pregunten tal cosa, váyanse directo al punto, sí, mientras cumplan con cada uno de los ingredientes que debe tener tu respuesta: un sujeto, un verbo, un complemento. Y para la actividad integradora, esta que les menciono, que es la 5, algunos tienden a responder solamente con verbos o con palabras aisladas que no podemos o que no pertenecen a una oración en sí. Por ejemplo, en el primer apartado de este recuadro hacen uso de una estructura en específico que es el would like. Bueno, cuando aparece una de estas preguntas que dice, no sé, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer el próximo año? What would you like to do next year? Ok. Algunos, al leer esas preguntas, o esa pregunta más bien, responden solamente con un verbo. Por ejemplo, no sé, jugar. So, what would you like to do next year? Y responden, play. Ok. No puede haber una calificación alta, creo que lo máximo que podía haber ahí es pues un 6 o un 7 quizás, porque no estás haciendo uso de la estructura. ¿Estás entendiendo la pregunta? Sí. ¿Te estás dando a entender? Sí. Pero no estás haciendo uso de la estructura gramatical y entonces solamente con responder play, o si bien nos vale, ponen ahí un complemento, dicen play football, no es suficiente. Tienes que hacer uso de la estructura que está implícita en la pregunta. Si no la utilizas, la calificación va a tender a ser baja o quizás hasta reprobatoria, porque me ha pasado, de hecho ya pasó una actividad de esta semana, hay quienes responden con la misma estructura las tres columnas y no es así. Cada una de las columnas hace uso de una estructura gramatical en específico que ahorita habremos de trabajar.
Pero quería iniciar con eso para que ustedes tuvieran pues esta referencia para con lo que vamos a hacer en esta sesión. Bueno, la pregunta dice, what is good like and be going to? Dice la pregunta, ¿qué es el good like y qué es be going to? Si ustedes ya revisaron el material que tienen en la plataforma, ya vieron también los videos que ya les dejé cargados. En este video que ya les dejé cargados, en los videos que ya les dejé cargados, viene la estructura gramatical de la cual ustedes tienen que hacer uso, ¿ok? Y viene explicada de una manera, pues un tanto sencilla, considero yo. Entonces, si es que ya revisaron el material, es tiempo de avisarnos. ¿Qué es el good like y qué es el be going to? ¿Tienen ya alguna idea? Ya tengo aquí dos compañeros presentes, dos compañeras, a Luz y a su compañera Mariel. ¿Tienen ya alguna idea de qué es good like y qué es be going to? Algunos de ustedes ya estuvieron respondiendo, ahí interactuando conmigo y con sus compañeros en el foro de aprendizaje. Ya varios de ustedes han estado respondiendo y les agradezco que estén presentes por allá. Les decía que es importante porque es la manera que nos permiten a nosotros como asesores ver que están siendo partícipes, que están siendo responsables de su proceso de aprendizaje. Algunos estudiantes tienden a señalar que no tienen tiempo, que tienen muchas responsabilidades y pues prácticamente como decir, pues ahí luego hago las cosas, ahí si puedo, pues ya participo. Y luego les tendemos a señalar. Recuerda que cuando pides apoyo por parte, por ejemplo a mí, oiga, no puedo subir las tareas, me puedo apoyar con esto, con el otro. Y yo tiendo a verificar qué tan responsable ha sido. Me meto, veo, no, pues sí, sí ha entregado, sí ha estado activo. Y la justificación, pues aunque no está tan buena la justificación, pero lo único que me dijo fue que pues no pudo. Y no pudo por cuestiones personales, pero no especifica qué tipo de cuestiones personales. No hay una justificación así tan marcada, pero ha sido responsable. Bueno, le damos acceso a que pueda hacer su envío fuera de tiempo en cuanto a esta posibilidad que ustedes tienen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los invito a que por favor participen en ese foro, que nos permitan ver que están siendo responsables, que están tomando responsabilidad de su proceso de aprendizaje, ¿ok? Así que una invitación a que lo hagan por allá. Entonces, volviendo a la pregunta, what is good like and be going to? Mariela, ¿alguna respuesta acerca de qué es el good like o qué es el be going to? Luz Maite Martínez López, ¿alguna respuesta de qué es el good like y qué es el be going to? Permítanme saber algo de lo que ustedes ya tienen en la mente para que podamos partir de ello y así no partamos en cero. Recuerden que para estas alturas, hoy miércoles, ya tuvieron que haber revisado los materiales que están en el aula, ¿ok? Perfecto, en la plataforma. Me quedo esperando su respuesta. Tiene que haber algo de participación para que podamos avanzar. Dice su compañera Luz Maite, good like, me gustaría. Thank you. So what is be going to? ¿Y qué es el be going to? Be going to es ir a. Nice. Thank you, Luz. Thanks for your participation. Okay, thank you. So now let's get to it, and we are going to work with this important topic, which is good like and good like to. Okay, so we are going to learn how we can use good like and good like to. Good like and good like to. Okay, here we have a question. So the question says, what would you like to do next month? What would you like to do next month? Then we have another question, and the question says, what would you like to have next month? Ok, tenemos dos preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? La siguiente pregunta nos dice, ¿qué te gustaría tener el próximo mes? Ahora, ¿por qué puse estas dos? Vuelvo al título anterior para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a trabajar. Good like and good like to. Dirán algunos, es que es lo mismo, sí y no. Es decir, en significado podríamos decir, justo como os dijo su compañera Luz, el significado sería gustaría, me gustaría, te gustaría, porque en sí no dice me gustaría. Para que diga me gustaría tenemos que tener un sujeto ahí. Digamos que aquí solamente lo dejamos en general. Gustaría, te gustaría, nos gustaría, dependiendo del sujeto que le coloquemos primero. ¿Ok? Bueno, pareciera que es lo mismo,
pero en el uso no es lo mismo. Y esto es importante, créanme, porque cuando hacemos o hacen ustedes sus tareas y las envían y las revisamos, o me toca revisarlas, nos damos cuenta que tienden a evitar el uso del to o tienden a ponerlo cuando no tiene que ir. ¿Cómo lo utilizamos? Ok, de nuevo vuelvo a las bases que ya les he señalado tanto desde las primeras sesiones. Cuando ustedes quieran construir ideas por ustedes mismos, sin ayuda del traductor, nada de ayuda del traductor, lo primero que tienen que pensar es sobre quién o acerca de quién quieren hablar. La pregunta dice, what would you like to do next month? Ok, ¿a quién están preguntando? ¿Quién es el que tiene que estar dentro de mi respuesta? Ok, pues yo, I. Justo ese es el sujeto que voy a identificar. ¿Eso está muy complejo de hacerlo por nosotros mismos? Yo creo que no. Entonces, verifico, identifico más bien qué sujeto debo utilizar. Listo, ya llevo el primero. Eso lo hice por mí mismo, sin ayuda del traductor, sin llegar con el traductor y aventarla y todo un ensayo, copiar, pegar del español hacia el inglés, que me dé la versión en inglés el traductor, copio y pego y le mando su tarea al asesor ya para que me califique, que es lo que hacen varios. He visto bastantes tareas que tienen fallos en cuanto a la ortografía, en cuanto a la gramática, porque se nota que tienen fallos en el español. Y cuando tienen fallos en el español, llevan esos mismos fallos hacia el inglés. Si tienen errores, por ejemplo, para hacer preguntas, que es lo que revisé en las últimas tareas, varios se les olvida que para hacer preguntas en español debe haber doble signo de interrogación, el de apertura y el de cierre. Para hacer preguntas en inglés solo existe el de cierre. Cuando hacemos preguntas en inglés, en español, perdón, hay tildes en qué, en por qué, en cómo, en cuál, llevan tildes y varios se les olvida. Y cuando iniciamos una oración llevan mayúsculas por lo regular. Siempre que iniciamos una oración la primera palabra lleva mayúsculas. Los nombres propios llevan mayúsculas. Su nombre, por ejemplo, no sé, Mariel, si lo escribo, siempre tendrá que llevar la primera letra en mayúscula. Es un nombre propio, ¿ok? Y detalles como esos que nos permiten ver que eso está hecho en el traductor, aparte de los usos de los tiempos verbales y cosas así. ¿Y a qué voy con esto? ¿Quieren responder ustedes solitos? Simple y sencillamente sigan los pasos que les voy mencionando o que los mismos videos que les he dejado les mencionan. Piensen en quién o sobre quién quieren hablar. Ok, ya tengo al sujeto. Después de eso, pienso en la acción que le quiero asignar a este sujeto. Ok, estos dos ingredientes necesito meterlos en un molde. El molde que esta semana vamos a trabajar es el would like to. Ese es el molde en el que tiene que entrar esto. No es el pasado simple, no es el used to, no es el presente progresivo, no es el pasado progresivo. Es un molde en específico y ese es el would like to. En ese molde debo meter estos dos ingredientes. Ahora, ¿cómo los coloco? Necesitaré forzosamente, dirán algunos, un complemento para que mi idea tenga todo completo, como quiero yo expresarla, ¿sale? Bueno, ¿cómo utilizo esto? Ok, tengo sujetos I, you, he, she, it, we, you, and they. Después de esto coloco la estructura que estoy aprendiendo, would like to. Después del to coloco un verbo, el que sea, el que yo quiera asignar. A lo que voy con la expresión de que el que sea, me refiero más bien al verbo que esté en su forma simple, ¿ok? Que no tenga ing, que no tenga s, que no tenga ed, nada, así como aparece en la sección de infinitive, si es que tienen ya listas de verbos ustedes, justo como aparece en la sección de infinitive, lo tomo y lo pego delante del to. Y ya tengo parcialmente hecho por mí mismo, sin necesidad del traductor, una idea. Y digo, I would like to read. Me gustaría leer. I would like to listen to. Me gustaría escuchar a. I would like to study. I would like to travel. I would like to talk to. I would like to look at. I would like to visit. ¿Qué me restaría para tener una oración completa? Un complemento. Esto del vocabulario que aparece al final de mi oración, quizás si ustedes no tienen un repertorio así tan inmenso de vocabulario, ahí sí pueden hacer uso del traductor y ir a buscar, pues como digo, familia, ok, family, como digo, una nueva casa, a new house, como digo, no sé, inglés, English, listo. Pero los tres ingredientes anteriores los hice por mí mismo sin necesidad de ir al traductor, más que por la última parte. Esa es mi recomendación. Ahora, ¿a qué voy con que teníamos dos tipos de preguntas? La primera, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Yo les pregunto a ustedes,
¿qué les gustaría hacer el próximo mes? Mariel, what would you like to do next month? Luz, what would you like to do next month? Necesito una respuesta. Ya sea que basen su respuesta en lo que tienen aquí enfrente, con los ingredientes que les estoy proporcionando, o que ustedes, con sus propias ideas, puedan construir una oración. Espero su respuesta en el chat o activando su micrófono para que podamos avanzar y vayamos creando el resto. Les voy explicando dónde va a ir esto, porque esto pertenece a una parte de su actividad integradora número 5. Okay? So please do it. So the question says, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Please, Mariel. Please, Luz. Dice su compañera Luz. I would like to read a book. Thank you. Así, fácil, al punto. Le decía en otra generación, porque me decían, ¿y si solamente le pongo read a book? ¿Estaría bien? ¿Me pone bien la calificación o me pone una calificación aprobatoria? Y le señalo, vas a terminar teniendo un mínimo, como un 6, que les decía yo que el fin primario de la comunicación es entender y ser entendidos. Pero no te puedo poner el 7 porque no hay uso, no hay manejo de la estructura, no te puedo poner el 8 porque pues tampoco me estás mostrando qué tan hábil eres utilizándola en afirmación, negación y pregunta. Y por ende, pues no va a haber un 9, no va a haber un 10 porque no muestras eso que les señalo, esta habilidad para utilizar la estructura. Solamente eres hábil dándote a entender que ya es un avance y es mucho, ¿ok? Pero falta el resto. Dice Mariel, I would like to do exercise sin el ing. Aquí no existe el ing en ninguna de las respuestas. No aparece aquí. No pertenece a estas secciones, ¿ok? I would like to do exercise. Thank you. En inglés algunos dirían I would like to work out, work out, work out. Casi decir hacer ejercicio, do exercise, ya casi no lo utilizan, se los digo por experiencia. La mayoría utiliza workout, workout. I would like to work out. Y pues, me gustaría entrenar, hacer ejercicio. ¿Ok? Lo digo para que lo tomen en cuenta. Bueno, thank you. Ahora, la segunda pregunta dice algo en específico. What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Ahora, quiero que presten atención en esto, porque esta vez le vamos a quitar el to a like y diremos algo como lo siguiente, ¿ok? Dice la respuesta. I would like a new car. Me gustaría un nuevo automóvil. Ahora, ¿por qué no tengo el to? Si estoy utilizando el like, dirán algunos, que alguna vez alguien en una generación me dijo, pero tengo el good lie tiene que llevar el to. Y le señalaba, no forzosamente. ¿Y por qué no? Si le pongo el to, es porque voy a indicar una acción. Adelante del to va a venir un verbo que indica una acción. O va a venir un verbo que indica un estado. Va a venir un verbo sí o sí después del to, ¿ok? Si no le pongo el to, adelante del like, lo que va a aparecer es un objeto que me gustaría poseer, que me gustaría tener, que no forzosamente está señalando una acción, sino solamente menciona el objeto que a mí me gustaría. Y digo, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? I would like a new car. Me gustaría un nuevo auto. Dirán algunos, pero ¿a poco no le puedo poner I would like to have a new car? Sí, sí puedes. Pero lo que voy con esto es que para evitar ser tan, dirán algunos, redundante con lo que estás diciendo, pues quítaselo y solamente señala qué quieres, qué te gustaría. Me gustaría un nuevo carro, me gustaría un café, me gustaría un libro, me gustaría una casa, me gustaría algo. Hay un objeto después del like. Entonces yo les pregunto a ustedes, what would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Ayúdenme con su respuesta, Mariel y Luz, por favor, ya sea que basen su respuesta con algo de lo que tienen aquí enfrente o que inventen o que creen una propia con base en lo que ya conozcan, ¿ok? Dice su compañera Luz, I would like a new book. Excelente. Me gustaría un nuevo libro. Dirán algunos, ¿le puedo poner el have y decir I would like to have a new book? Sí, sí, también puedes. Pero lo que vamos es que tengas en claro que hay momentos en los cuales puedes utilizar el like con el to y hay momentos en los cuales le puedes quitar el to y simplemente poner un objeto delante del like, ¿ok? Quedamos a la espera de la respuesta de su compañera Mariel, so we can keep on working, okay? In this case, learning how we can use group like to, okay? So remember, we are doing something important. We are trying to answer the first question, and the first question says, what would you like to do next month? Okay, I would like to visit my mother.
Okay, then we have another question, and the question says, what would you like to have next month? Okay, I would like a new car. Mariel says, I would like a house. Excellent. Me gustaría una casa. Listo. Formas de utilizar like con to y like sin to. Good like. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos aprendiendo este bendito good like? Resulta que en su primera actividad de esta semana viene el recuadro que ya les mencioné. Y el primer recuadro les pide que respondan en varios ámbitos de su vida, ¿ok? O más bien dicho, todo el cuadro les pide que respondan en varios ámbitos de su vida. Pero la primera columna está basada en good like. Entonces, toda la columna completa va respondida con good like. No va con will, no va con be going to, no va con planning to, no va con ninguna otra estructura, no va con want to, que me ha tocado ver que la responden con want to, y les he señalado que no va al want to, y me dicen, pero pues es lo mismo. ¿Qué me gustaría hacer el próximo mes? Ah, pues quiero viajar. No, no es lo mismo. ¿Qué te gustaría, digamos, que se queda ahí en nuestros anhelos, en la mente, en lo que yo deseo, que se pudiera realizar? Dirán algunos, estoy ahí teorizando, haciendo algo que hipotéticamente pasaría. Exactamente, ¿ok? Estamos ahí idealizando en nuestra mente. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? No es lo mismo decir lo que tú quieres a lo que te gustaría. Bueno, toda la primera columna de su actividad integradora número 5 de ese recuadro que les menciono tiene el good like. Toda la columna tiene que tener como respuesta el good like. Y me dicen algunos, o sea que toda la columna tengo que poner I would like to visit my mother, I would like to read a book, I would like to study English, I would like to go home, I would like to... Estoy dando un ejemplo nada más. Y les señalo, sí. Pero ¿por qué soy tan repetitivo? ¿Por qué tengo que estar utilizando good like? Porque es una pregunta distinta en cada una de las secciones de esa columna. No porque hayas utilizado good like en el primer apartado de la columna, después lo tengas que omitir. En todas las respuestas va el good like to. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, es importante porque no va a aparecer, o más bien dicho, no debe aparecer el want to, will o be going to. No existen. Can, que me tocó ver algunas respuestas que pusieron con can, tampoco existe can, no existen los verbos modales como esos, should, can, must, ninguno de esos se responde con good like to. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si ya aprendimos a hacer afirmaciones, que es lo que estamos haciendo, ahora es tiempo de hacer negaciones. So, how do you construct, in this case, negative answers? Okay, so you need to use something really important, which is not. After will, you need to add not, and then you have to put a right like to. So, I will not like to visit my mother. Después del will, ahí en el ejemplo no tiene el not porque está arribita, solamente lo pongo como ejemplo para que vean la diferencia. ¿Dónde va el not? Vean en la zona roja, ahí está el not. Ese not tendría que estar abajito en la zona amarilla entre el like y el will. Ahí tiene que estar el not. Y digo, I would not like to visit my mother. I would not like. Dirán algunos, ¿puedo utilizar contracciones y decir wouldn't? Sí, sí puedes también. Mi recomendación es que no usen contracciones cuando estén en un nivel básico de inglés. Háganlo completo. Cuando ya hayan avanzado a un nivel intermedio, ya comiencen si quieren utilizar contracciones. Antes no es tan necesario, porque como están recién aprendiendo, de pronto cuando tengan que conocer algunas contracciones y no las hayan aprendido desde el inicio completa la oración, se van a comenzar a confundir porque hay contracciones que pensamos que es una cosa, pero no es esa, ¿ok? Después lo verán. Entonces mi recomendación es solamente que se aprendan completa la estructura. Y entonces, ¿cómo podría quedar la negación de su respuesta que me dieron hace ratito? Niéguenla, por favor, simplemente para que puedan ustedes externarla y que se vaya arraigando ahí en nuestra mente. Porque si solamente la tenemos en la cabeza, de pronto no se arraiga tanto. Hay que plasmarla en algo para que nuestro cerebro vaya registrando ese código en nuestra mente y que después podamos comenzar a reconocerlo, ¿sale? Entonces, ¿cómo niegan alguna de las oraciones que me acabaron de compartir, ya sea la que hayan puesto con to o la que hayan puesto sin to? ¿Cómo quedaría su respuesta? So, what could be your possible answer, Mariel and Luz? Please give me an example. Please go ahead. ¿Cómo quedaría su respuesta? Espero, quedo a la espera de su respuesta, por favor, para que podamos seguir avanzando. Tenemos que avanzar con los otros dos apartados de ese proyecto o de esa actividad integradora, así que las invito a que
compartan su respuesta en negación en el chat o activando su micrófono, ¿ok? Please, quedo a la espera de su respuesta para que podamos avanzar. Thank you, Mariel. Mariel dice, I will not like to do exercise. Thank you, Mariel. Así justo. Nos falta la participación de Luz, simplemente para verificar que sí lo hayamos logrado. ¿Sale? En la de abajito les muestro la otra respuesta, que es con aquel que no lleva el to. De igual manera las dejo así a propósito, simplemente para que se den cuenta cómo lo que está en la sección de arriba en rojito tiene que entrar ese not entre el good y el like. Ahí tiene que estar el not para poder negar, ¿ok? ¿Y por qué les digo esto? Porque me tocó revisar una tarea y ya me metí a verificar mis archivos y he visto que la misma persona comete el mismo error una y otra vez. No sé si no lea las recomendaciones, ya le volví a escribir, de hecho ya en privado también le escribí, porque niega todo utilizando el do not. A todo le pone do not, do not, do not, do not, do not. Y no todo lleva do not. Recuerden que cada actividad, o más dicho, cada estructura gramatical tiene su propia forma de hacer negaciones, ¿ok? Esta, por ejemplo, es propia de esta estructura, no existe en ninguna otra. Aunque, como les decía en algún punto, no tiene gran ciencia. Lo único que hacen en inglés es colocarle not a los auxiliares. Y eso es todo, ¿ok? Muy bien, ¿cómo hacemos preguntas con esto? Y es importante porque en su actividad integradora número 6 les piden hacer preguntas. Bueno, ¿cómo hago preguntas utilizando las yes no questions con esta actividad? ¿Qué hago? Voy a mover al principio a este bendito good, lo voy a colocar al principio. Y vean, una vez que separo, porque si se dan cuenta está separada el cajoncito rojo, lo separé, lo dividí. Y ahora voy a decir, would you like, would he, would she, would it, would we, would they, would you. Y después voy a poner like to. Y le quiero preguntar a alguien, ok, ¿te gustaría visitar a tu mamá? Would you like to visit your mother? ¿Te gustaría estudiar inglés? Would you like to study English? Ahí le falta el to. Y es a propósito, no es porque me haya equivocado, sino es para que se den cuenta que estoy utilizando un verbo. Hay un verbo que es study. Y como estoy utilizando study, ese like tendría que tener el to sí o sí, ¿ok? Lo dejé así porque me dicen algunos, es que en el de abajo venía sin verbo. ¿Se acuerda que nada más nos dijo que podíamos poner cosas? Sí, también. Este está a propósito simplemente para que se den cuenta que ese es un verbo. Study es un verbo. Y dado que study es un verbo, ese like tendría que llevar el to sí o sí. Y quiero preguntarle a alguien, ok, ¿le gustaría a él estudiar inglés? Ok, le falta el to. Would he like to study English? ¿Le gustaría estudiar inglés? Les pregunto a ustedes, o más dicho, les pido a ustedes, hagan una pregunta. Pregúntenme, quizás con sus mismos ingredientes de sus ideas previas. Pregúntenme, coloquen el good al principio, coloquen el you después el like to, y luego el resto de la idea que ustedes ya construyeron desde hace rato en sus afirmaciones. Dice Luz, I would not like to travel. Thank you, Luz. Así justo, ahora tiempo de preguntar. Pregúntenme, a mí directamente, pregúntenme, dice Mariel. Would you like to do exercise? Yes, I would, dirían algunos. Sí, me gustaría. No, I wouldn't. No me gustaría. Thank you, Mariel. Eso, justo así tienen que ir las preguntas. Recuerden, para su actividad integradora número 6, hay una sección donde les pide hacer preguntas y es importante. Dirán algunos que cualquier tipo de preguntas, y siempre les digo, dense cuenta que las actividades tienen sus propias formas, cada actividad tiene sus propias indicaciones. No es escribir cosas por escribir, no es crear preguntas solamente por crear, como les pasó a muchos en la actividad integradora de la línea del tiempo. Varios, y digo varios, no sé, de cada 10, 7 quizás, hicieron preguntas de varios tipos. Y la instrucción decía ahí, haz 10 preguntas en pasado simple. No dice haz 10 preguntas en inglés, dice haz 10 preguntas en pasado simple. Y varios les pasó que hacían 3 o 4 preguntas en pasado, 2, 3 en presente, 2, 3 en presente perfecto, que si ni lo hemos visto, ni es de esta unidad, de hecho el presente perfecto. Otras utilizando good like, que ni siquiera pertenecía también a esa unidad. Y detalles como esos, es hacer preguntas de acuerdo a lo que nos están pidiendo, ¿sale? Dice aquí Luz, would you like to travel to Europe?
Ok, yes I would o no I wouldn't. Ok, eso. Formas de hacer preguntas de manera un tanto sencilla. Ahora, ¿quieren hacer preguntas con las double-edged questions? Si ya se aprendieron esta estructura, exactamente esta misma base es la misma, ¿qué van a hacer? Ponerle una double-edged question al principio y eso es todo. No hay mayor ciencia y lo único que terminaremos diciendo es lo siguiente. Who would you like to visit your family with? Quieren preguntarle a alguien con quién, que es el who, que viene hasta el final de las double-edged question. Quiero preguntarle a alguien con quién. Bueno, coloco el with al final y digo, who would you like to visit your family with? ¿Con quién te gustaría visitar a tu familia? Otro tipo de pregunta, por ejemplo, when would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? Tiempo de hacer preguntas con las double-edged question. ¿Cómo quedaría, María, tu pregunta? Esa que ya hiciste con yes, no questions. Ahora con una double-edged question. What, qué, when, dónde, perdón, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo y who, quién. What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo y who, quién. ¿Ok? ¿Cómo quedaría con una double-edged question? Y dice su compañera Mariel, where would you like to do exercise? ¿Dónde te gustaría hacer ejercicio? Quizás en algún espacio, quizás en algún gym. Hey, where would you like to do exercise? Excellent, María. Thanks for your participation. Quedamos a la espera de la pregunta de su compañera Luz, haciendo uso de las double-edged questions, que es el turno de aprender a utilizarlas, y es justo lo que terminarán haciendo en alguno de los apartados que les señalo yo de la actividad integradora 6. Y dice Luz, what would you like to read? Excellent. ¿Qué te gustaría leer? Thank you. Muy bien, perfecto. Sigamos moviéndonos y vamos a pasar ahora a la otra parte. Bueno, aquí viene algo que me gusta siempre aclarar. En su actividad integradora 5, en la segunda columna, viene una pregunta con una estructura en específico que es ING, que es el presente progresivo. El presente progresivo también sirve para hacer futuros, pero forzosamente tenemos que ponerle el periodo en el cual se hará esa actividad. No es lo mismo decir estoy jugando fútbol. I am playing football. Eso se entiende que ahorita, a las 6:30 de la tarde, estoy jugando fútbol. A decir, I am playing football tomorrow. Con el hecho de haberle puesto tomorrow, estoy hablando ya a futuro y digo, voy a jugar mañana. Esa será más o menos la traducción. I am playing football tomorrow. Con haberle puesto tomorrow, esa estructura de presente progresivo ya la estoy haciendo en futuro. Le estoy dando un tip para que lo sepa. Después aprenderán a hacerlo ya un poquito más claro. Bueno, pero con esto que ustedes tienen en la pregunta, que es el planning to, que es el que aparece en su recuadro que les menciono en la segunda columna, dice, por ejemplo, what are you planning to do next month? Recuerden que decía la primera pregunta que les puse. What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Eso que está en tu mente, en tu imaginación, ahí teorizando. Ahora dice, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? No se responde con be going to, no se responde con would like to, no se responde con will, ¿ok? Dirán algunos que nos tocó hablar de esto en alguna sesión que tuvimos de trabajo con otros asesores, que les permitamos utilizar otros tiempos gramaticales para responder esto. Y algunos señalábamos que no, que están en un nivel básico de inglés y por ende, justo con lo que ustedes van aprendiendo, con eso tienen que responder. Cuando vayan avanzando aprenderán otras formas de responder, pero ahora tiene que haber concordancia gramatical, ¿sale? ¿Y cuál podría ser la concordancia gramatical para esta respuesta? Sencillo. Le voy a colocar planning to a la respuesta. Y entonces dice la pregunta, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando leer un libro. I am planning to read a book. Estoy planeando escuchar música. I am planning to listen to music. Estoy planeando estudiar inglés. I am planning to study English. Estoy planeando ir a la escuela. I am planning to go to school. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Les pregunto a Mariel y a Luz. So what are you planning to do next month? ¿Qué están planeando? Con lo que está en la pregunta, con eso se responde, ¿ok? No se responde con will, no se responde con be going to, se responde con lo que está en la pregunta, que es planning to. Y dice Mariel, I am planning to travel to Monterrey next month. Así justo, eso, ahí está la respuesta. Esa es la respuesta, ¿ok? Toda la segunda columna del recuadro de la actividad 5 que tiene planning to, toda se responde con planning to.
No lo omitan, ¿ok? No porque lo hayan puesto en la primera respuesta del primer apartado de esa columna, después lo omitan y nada más pongan travel, play, visit. No, va a estar incorrecta su respuesta. Tiene que tener planning to. I am planning to travel. I am planning to listen. I am planning to study. I am planning to go home. Dice Luz, I am planning to look at a movie. Excellent. Or to watch a movie in this case. Así justo. Ahora, eso es una afirmación. ¿Cómo podríamos negar esto? Les decía en otra sesión. Sencillo. Vamos a seguir las reglas que ya teníamos del progresivo que negaba el verbo to be. Niega al am, al are y al is. Ahí va a entrar la negación. Ahí es donde le vamos a poner el not, que es lo que les he estado señalando desde hace tiempo. El inglés solamente le pone not a sus auxiliares para decir no y niega cada uno de los tiempos gramaticales. Y entonces dice, I am not planning to visit my mother. No estoy planeando visitar a mi mamá. No, ahorita no. I am not planning to visit my mother. Y algo importante, nosotros decimos en español, yo no estoy planeando. Ellos dicen en inglés, yo estoy no planeando. Va después el no. Es importante porque me ha tocado leer respuestas donde colocan el not antes del am. No va ahí, va después del am. ¿Ok? Importante de saber. ¿Sale? Avancemos. ¿Cómo hago preguntas con esto? Ok, lo que voy a mover es al bendito verbo to be. Ese es el que voy a mover. Y entonces diré, Are you planning to visit your mother? Is he planning to visit his mother? Are they planning to visit their mother? Hago una pregunta con esto. Les pregunto a ustedes, o me han dicho, les pido a ustedes, hagan una pregunta. ¿Cómo podría quedar esta pregunta o alguna pregunta con esto? Es tiempo de hacerse presentes. Quizás con la misma idea que ustedes ya me colocaron, quizás con esa pueden hacerme una pregunta a mí, como si me estuvieran preguntando a mí. Coloquen el are, coloquen el you, plan it y el resto de su idea, dice su compañera María. Are you planning to travel to Monterrey next month? Así justamente, ¿ok? Algo importante en cuanto a la pronunciación. Si ustedes saben que ciertas palabras se pronuncian de tal o cual manera porque pertenecen a la lengua materna que ya manejan, como por ejemplo Monterrey, México, Colombia, Guatemala, no sé, eh, taco, guacamole, palabras que pertenecen ya de por sí a nuestra lengua materna, a nuestra L1 dirán algunos, pronúncienla de la manera que es decir, no imiten algo extraño como decir Monterrey, no hay necesidad de eso. Eso se queda quizás para el nativo, que dado que esa palabra no pertenece a su común, no está diariamente pronunciándola, pues la pronuncia con características propias de su idioma, ¿ok? Nosotros sabemos decir Monterrey, pues di Monterrey. ¿Sabes decir México? Di México. No hay necesidad de decir México. No hay necesidad de eso, dado que México pertenece ya de por sí a nuestro vocabulario y sabemos cómo pronunciarlo, ¿ok? Es importante, ¿ok? Muy bien, dice Luz. Are you planning to look at a movie? Excellent, así justo. Esta forma de responder va a aparecer en su actividad integradora número 5 en la segunda columna. Ahí van a encontrar que dice planning. Con planning se responde toda la columna, ¿sale? Nos movemos a la última de su recuadro y ese es el be going to. Este bendito be going to que a muchos les tiende a confundir, dado que el be no va a aparecer en sus oraciones. Lo que va a suceder es que ese be se va a conjugar con las formas del be en presente, am, is y are, ¿ok? Dependiendo del sujeto que ustedes utilicen. Entonces, la pregunta dice, what are you going to do next month? Ahora, recuerden la primera pregunta que les hice con good like. What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Está en tu mente, en tu imaginario, lo que anhelas. La segunda pregunta decía, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Vean cómo lo estamos llevando en cuanto a las respuestas. ¿Qué te gustaría? Está ahí en mi mente. ¿Qué estás planeando? Ya comencé a hacer revisión de las cosas para poder efectuar esa situación o ese plan o esa acción. Ya revisé hospedaje, ya hice todo lo necesario, ya está dentro de mi plan, más bien dicho. Ya lo fui quizás redactando. Y por último dice, what are you going to do next month? Ya no está en mis anhelos de what would you like to do. Ya no está solamente ahí escrito en mi plan, sino ya prácticamente hay eh, está por hacerse, por realizarse, ¿ok? Ya no está solamente en mi mente. Y entonces, what are you going to do next month? Ok, sujetos, verbos, complementos
y meter todo esto en el molde que estamos aprendiendo. El be lo vamos a combinar con pues esa forma del verbo to be en am, are, is. Y going to se queda igualito. Y entonces digo, I am going to visit my mother. Voy a visitar a mi mamá. Recuerden la primera pregunta que les hice. What would you like to do next month? I would like to visit my mother. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría visitar a mi mamá. Está ahí en mi mente, en mis sueños. ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? What are you planning to do next month? I am planning to visit my mother. Estoy planeando visitar a mi mamá. Es decir, ya revisé, ya hice todo lo necesario dentro de mi plan para efectuarlo esto y que a lo mejor más adelante se lleve a cabo. Y por último, what are you going to do next month? Ok, voy a visitar a mi mamá. Ya compré el pasaje, ya sé dónde me voy a quedar, ya sé cuándo voy a ir, ya está a punto de efectuar esa situación. Ok, entonces les pregunto a ustedes, what are you going to do next month? ¿Qué van a hacer el próximo mes? Espero su respuesta, por favor, en el chat. Y dice Mariel, I am going to work out next month. Exacto, así. Voy a ejercitarme el próximo mes. I am going to work out next month. Excelente, Mariel. Thank you. Esperemos la respuesta de su compañera Luz para que podamos avanzar y llegar a la sección de dudas, de preguntas que seguramente tendrán algunas que externar. So what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? ¿Ok? Esa sería la traducción. Algunos dirán, yo estoy yendo a hacer ejercicio. Pues sí, será la traducción literal, pero pues para nosotros se escucha extraño. Entonces tenemos que buscar cómo, cómo se escucharía en el español. Y como les decía en alguna ocasión, no siempre podemos traducir de manera literal. Y dado que no podemos traducir de manera literal, tenemos que buscar una frase, una estructura que tenga la función que estamos buscando. Y dice Luz, I am going to read a book. Así, justo. ¿Cómo voy a negar el be going to? Ok. Si ya siguieron el patrón del verbo to be, saben que al verbo to be es el que le habremos de negar de colocar el not. Así. No hay mayor ciencia. Y entonces diría algo como, I am not going to visit my mother. A ese bendito verbo to be es el que le voy a poner not. I am not going to visit my mother. Yo no voy a visitar a mi mamá. ¿Cómo puedo hacer preguntas con esto? Ok, voy a mover el verbo to be al principio como le hice con el progresivo, porque sigue esas reglas. Y voy a decir, are you going to visit your mother? ¿Vas a visitar a tu mamá? Are you going to read a book? Are you going to study English? Are you going to? Tiempo de hacer preguntas. ¿Cómo quedaría su pregunta para que nosotros sepamos cómo podrían hacer una pregunta con el be going to? Utilicen las mismas ideas que nos compartieron, solamente establezcanla en pregunta. Y dice Mariel, are you going to work out next month? Thank you, Mariel. Yes, I am. Are you going to work out next month? Thank you. ¿Vas a ejercitarte el próximo mes? Yes, I am going to do it. Thank you. Esperemos la pregunta de su compañera Luz. Y entonces, su recuadro, este de la actividad integradora número 5, hace uso del be going to en la última columna. Toda la última columna va respondida con be going to. No va con will, no va con would like, no va con can, no lleva ninguna otra estructura. Si la pregunta tiene good like, con good like se responde. Si la pregunta tiene planning to, con planning to se responde. Si la pregunta tiene be going to, con be going to se responde. Are you going to study English? Thank you. Solamente te faltaría la question mark al final para que podamos saber de forma escrita que eso es una pregunta, ¿ok? Are you going to study English? Y le ponemos la question mark al final y ya está establecida la pregunta, ¿ok? Thank you. Excellent. Thank you, Luz. Muchas gracias. Sí, así justamente tendría que quedar. Algo importante, English en inglés va en mayúscula. En español podemos decir inglés y español en minúscula la primera letra, pero en inglés va en mayúsculas. Una regla propia de ellos, ¿ok? Entonces es importante, detallitos, pero que tenemos que pulir, ¿sale? English va con mayúscula, la primera letra. Muy bien. Y entonces, ¿cómo hacemos preguntas con esta estructura? Lo mismo que ya les expliqué. Si ya saben hacer de sí y de no en cuanto a preguntas, ya tienen esa base, a eso solamente le van a poner una double-edged question al principio. Y si ya dicen, ¿Are you going to visit your mother? Ah, ok. Ahora quiero decir por qué o para qué. What are you going to visit your mother for? What, qué, where, dónde, how, cómo, when, cuándo, why, por qué, who, quién.
Y entonces digo, what are you going to visit your mother for? Who are you going to visit your mother with? ¿Con quién vas a visitar a tu familia? A tu mamá, perdón. ¿Para qué vas a visitar a tu mamá? ¿Cómo quedaría entonces una pregunta con la double-edged question utilizando esta estructura? Espero la respuesta de ambas, ¿ok? Por favor. Dice su compañera Mariel, Why are you going to work out next month? ¿Por qué vas a ejercitarte el próximo mes? ¿Por qué? Muy bien, Mariel. Así justo queda la pregunta que deberíamos efectuar. ¿Por qué? So, why are you going to work out next month? Thank you, Mariel. Muy bien. Esperamos la respuesta de su compañera Luz y prácticamente vamos cerrando este tema, ¿sale? Les pongo aquí enfrente una lista de verbos simplemente para aclarar que aquí, con el be going to, con el would like to, con el planning to, no hay necesidad de utilizar verbos con ed, con ing. Los únicos que necesitan son los que vienen en la sección de infinitive. Esos, no necesitan otros, solo esos, ¿ok? No importa si están en perdón, no importa si están haciendo uso de verbos regulares o irregulares, como sea, no utilizamos los de las columnas finales, utilizamos el infinitive. Esos son los que van pegaditos al be going to, al would like to, al planning to. Si se dan cuenta, los tres llevan to, planning to, would like to, be going to. Después del to va un verbo en forma simple, ¿sale? Dice su compañera Luz, Who are you going to watch a movie with? Perfecto, así justo. ¿Con quién vas a ver una película? A ver, dime, ¿con quién? Explain me. Give me the reasons. Explícame, dame razones de por qué. ¿Ok? Excellent, thank you. Pues bueno, estamos llegando a la sección de dudas o preguntas para saber qué tipo de dudas o preguntas pueden ustedes tener con relación ya sea a su actividad integradora 5 a las 6 o alguna actividad en específico de esta semana de la cual ustedes pueden tener alguna duda. Antes de que me señalen una actividad, les señalo algo que me escribieron algunos de sus compañeros, creo que ya estuvo en la sesión anterior, para preguntar alguna información de cuestiones administrativas y trámites como esos. Recuerden que tienen 3 figuras en cada módulo. Está el asesor virtual, que ese soy yo, que los ayuda con la cuestión misma de la asignatura, en este caso de inglés, todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza del inglés, ¿ok? Está su asesor tecnológico, los ayuda con la plataforma, si tiene fallos la plataforma, si no puede entrar a la plataforma, está su asesor tecnológico y está su tutor. El tutor es aquel que les puede apoyar en varias cuestiones que tienen que ver con guiarlos en situaciones de trámites administrativos, apoyo, seguimiento para con su desempeño como estudiantes y cosas así. También está el ADC, que de vez en vez, me parece que una vez a la semana les tienen reunión con él, que es el asesor ay, se me fue la palabra completa, no tiene que ver con el área del conocimiento, pero es el otro agente que tenemos, pero en sí siempre somos los tres que estamos trabajando con ustedes, el virtual, el tecnológico y su tutor, ¿sale? Se lo señalo para que sepan con quién tienen que dirigirse, porque no es que yo no quiera apoyarlo, sino que no tengo acceso a esa información. Mi labor se limita a cuestiones propias de la materia y más allá de eso no tengo injerencia, ¿ok? No es que por mala educación, por ser pues un tanto grosero de algunos, no quiera darles información, no posee esa información, no puedo apoyarlos en ese rubro, tendría que acercarse ustedes con su tutor, sobre todo, él los podría guiar, ¿sale? Bueno, Mariel o Luz, questions or doubts, please. ¿Dudas o preguntas, Mariel? Luz, si tienen alguna, señálenme. Si no tienen ninguna, de igual manera, señálenme que no tienen ninguna para que podamos ir cerrando nuestro espacio abierto número 5, poder ir avanzando. Dice Mariel, todo bien, gracias. Luz, sin dudas, gracias. Thank you. Pues muy bien. Les voy dando entonces información final, simplemente para ir cerrando nuestro módulo. Su actividad integradora 5 tiende a tener, en la mayoría de las generaciones, es la que menor calificación tiende a tener.
Entonces yo les pido a aquellos que lleguen a ver este video, sigan las indicaciones que ya les di. Prácticamente ya les enseñé cómo tienen que responder esa actividad integradora número 5. Ahora simplemente apéguense a lo que les solicitan en cada apartado, ¿ok? Las recomendaciones que les di de la vez pasada, porque volvió a suceder. Alguien envió su tarea y no sé qué suceda, no leen las indicaciones, no sé qué esté pasando ahí, volvió a enviar una tarea que no cumple, y no es que no cumpla, sino se nota que no le pone atención a lo que lee y lo único que hace es responder en cualquier lado donde desee responder y no, cada apartado tiene algo en específico. Si les dice que en tal área va tal cosa, ahí pónganla, no la muevan. Otra tarea que he recibido desde hace ya semanas, ya también voy a tener que levantar el reporte. Hay quienes envían tareas con formatos que no pertenecen a la plataforma. No sé de dónde estén sacando esa información, si la están obteniendo de algún otro medio, no lo sé, pero son formatos que no aparecen o que no son de la plantilla de donde ustedes descargan sus tareas, no pertenecen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por favor, eviten ese tipo de situaciones. Apéguense a las cosas que ya están establecidas. Lean las indicaciones. Siempre les dije desde el día miércoles, lean 3 veces las instrucciones. La primera, lean de corrido todo, 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 todo. Eso es simplemente para tener una idea general de lo que tienen que hacer. Ok, una segunda vez, una segunda vez leen por información en específico. Y una tercera vez, pues simple y sencillamente para obtener ya información por si algo se nos habrá ido, para que cachen algo de lo que quizás se pasó por ahí. Y ya comiencen a responder su tarea. Pero si solamente lo que hacen es que ya tienen prisa, ya vieron que son las 11:50 del domingo y quedan 5 minutos para enviar la tarea, la descargo y la empiezo a leer y empiezo a llenar cosas por llenar, es obvio que esa tarea no va a cumplir y van a terminar teniendo calificaciones bajas o reprobatorias. Hay tareas, y no es que quiera exhibir a nadie, pero han enviado también tareas que han salido reprobatorias porque solamente ponen cosas por poner que ni siquiera tienen sentido con las respuestas, no tienen ni lógica. Y en algunas no envían audio, en unas otras no cumplen con el párrafo mínimo de 5 líneas, solamente ponen 3 palabras. Y si te das cuenta al revisar la tarea, esa tarea tiene, no sé, 4 oraciones en total. Eso no cumple para una calificación aprobatoria, ¿sale? Entonces, ¿por qué señalo esto? Ustedes, como ya les dije en otras sesiones, por cuenta propia, por decisión propia, sin que nadie los obligara, creo yo, decidieron agregarse para estudiar su preparatoria, para terminar su bachillerato por decisión propia. Entonces, agregar una responsabilidad más a las responsabilidades que ya de por sí tenían. El trabajo, los hijos, la casa, no lo sé, tantas otras responsabilidades. Crearon, o más bien dicho, agregaron una responsabilidad más que es la académica. Entonces, los invitamos a que hagan, a que organicen sus tiempos de manera tal que les permita cumplir con todas y cada una de sus responsabilidades, tanto en el ámbito personal como en el académico, para que así no se vean afectados en su proceso de aprendizaje, en este caso, en su paso por la prepa en línea. ¿Ok? Entonces los invito a hacer eso. Por último, recuerden que tienen máximo 72 horas para pedir sus extensiones de tiempo y esas 72 horas se cumplen los miércoles de cada semana y cuando ustedes las piden es porque ya está hecha la tarea, ¿ok? Tiene que poner la justificación y ya yo leo la justificación, pero prácticamente ya está hecha la tarea. Ya no es que cuántos días me va a dar para enviar mi tarea. No hay nada de eso. Sabes que tienes máximo hasta el miércoles. Si tú de por sí ya te diste cuenta que no vas a cumplir, ok, dedícate a hacerla. Me escribes máximo el miércoles. Yo entro, reviso la plataforma, la activo y puedes subir tu tarea, ok. Entonces, tómelo en consideración. El día viernes habremos de trabajar con el wheel. Posiblemente, mañana estoy subiendo la invitación para el día viernes, va a ser en la mañana nuestro espacio abierto del viernes, porque pues prácticamente nos estamos yendo ya de vacaciones, tendrán vacaciones y nos estamos viendo hasta enero, entonces por esa situación yo creo que va a terminar siendo por única ocasión nuestra sesión por la mañana, ¿ok? Entonces para que lo tomen en consideración. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber estado por aquí. Thanks for being here and I catch you later. Thank you. Bye bye.
We are reaching for the stars.